Estudiar en el extranjero es una experiencia increíble. Hoy vamos a hablar de algo clave y muchas veces poco claro: el dinero. En este vídeo te voy a contar cuánto cuesta realmente estudiar en cada país, diferenciando las universidades públicas de las privadas y sumando el coste de vida real. Después de más de 14 años ayudando a estudiantes y familias, estos son los números que de verdad hay que tener en cuenta. Obviamente, todos los costes que voy a mencionar son orientativos y pueden variar según la universidad, el programa y el perfil del estudiante. El primer país es Países Bajos. En cuanto a las tasas universitarias, si eres de la Unión Europea, en universidades públicas, es de 2.695 euros al año, que es el precio para la primera carrera universitaria en la mayoría de los casos. Para universidades públicas, si no eres de la Unión Europea, sería entre 8.000 y 15.000 euros al año. Y en privadas, entre 15.000 y 25.000 euros al año. En Países Bajos las tasas públicas son prácticamente iguales en todas las universidades y muchísimos grados se imparten 100% en inglés, incluso en universidades públicas. Muchos estudiantes trabajan a tiempo parcial, aunque normalmente no suelen cubrir todos los gastos. En cuanto al coste de vida, suele ir de los 900 a los 1.300 euros al mes. El alojamiento es el mayor gasto, pero tiene muy buena relación calidad-precio y es clave aplicar pronto por el tema de la vivienda, que como hemos comentado en otros vídeos es complicado de conseguir. La gran diferencia no está en la universidad, sino en la ciudad. Las grandes obviamente son más caras y competitivas para vivir, pero las pequeñas son bastante más accesibles y tranquilas. Si queréis haceros una idea del coste de vida por ciudad, una herramienta muy útil es Numbeo. Ahí podéis comparar alquileres, comida, transportes y gastos básicos entre ciudades como Londres, Ámsterdam, Berlín, ciudades más pequeñas en este caso de Países Bajos. Eso sí, es importante entender que Numbeo da cifras orientativas, son medias. El coste real depende muchísimo de vuestro estilo de vida y sobre todo de cuándo y dónde encontréis alojamiento. En Reino Unido las tasas universitarias en públicas van sobre los 12.000 hasta los 28.000 libras por año. En universidades privadas ya iríamos de 18.000 a 35.000 libras al año. En carreras como medicina, veterinaria, pues pueden llegar incluso a los 60 o 70.000 libras al año. Y el coste de vida, pues varía un poco, pero también sería como de 1.100 libras a 1.500 libras al mes, y Londres obviamente puede ser bastante más caro, de un 25 a 40% más. Para ser sincero, las universidades son top, pero es uno de los destinos más caros en total. Tras el Brexit, los estudiantes europeos pagan lo mismo que los internacionales. En Italia, las tasas universitarias en universidades públicas van de 500 a 4.000 euros al año. Depende mucho de la renta familiar, con el sistema ISEE, que es un índice económico oficial italiano que mide la situación económica de la familia del estudiante. Y de ahí ya pues se saca tu precio. En universidades privadas es de 10.000 a 25.000 euros al año. Italia es uno de los países más económicos de Europa en universidades públicas, especialmente comparado con Reino Unido o Estados Unidos. En cuanto al coste de vida, va de los 700 a los 1.100 euros al mes. Como siempre, ciudades como Milán, Roma, más grandes, pues son más caras que otras más pequeñas, pero es una muy buena opción por el coste de matrícula, pero con un poquito más de burocracia y procesos administrativos más complejos. En Irlanda, las tasas universitarias en universidades públicas para gente de la Unión Europea sería de unos 2.500 a 3.000 euros al año. Básicamente es una contribución anual bajo el Free Fees Initiative, que básicamente es un programa del Estado irlandés que paga la matrícula universitaria de algunos estudiantes de la Unión Europea. Importante, no significa que estudiar en Irlanda sea gratis. ¿El qué cubre? Pues cubre solamente la matrícula académica de universidades públicas. No cubre ni el alojamiento, ni la comida, ni el transporte, ni seguros, nada más. Incluso con el Free Fees, el estudiante tiene que pagar lo que hemos dicho, unos 2.500, 3.000 euros al año. En Irlanda, las universidades públicas no son gratuitas para la mayoría de estudiantes internacionales. Las tasas suelen empezar alrededor de 9.000, 10.000 euros y suben según la universidad. En cuanto a universidades privadas, pues iría de 15.000 a 25.000 euros al año y el coste de vida de 1.100 a 1.400 euros al mes.
El alojamiento, como siempre, suele ser el mayor reto, especialmente en ciudades grandes como puede ser Dublín, pero es una excelente opción para negocios, tecnología, medicina es muy buena, pero es clave planificar con tiempo por la alta demanda de vivienda. En España, las tasas universitarias en universidades públicas son relativamente bajas, de 1.000 a 3.000 euros al año. Varían mucho según la comunidad autónoma y el número de créditos. Y en cuanto a universidades privadas, pues ya iríamos de los 8.000, 9.000 a 20.000 euros al año. España es uno de los países más asequibles de Europa en universidades públicas. Y en cuanto al coste de vida, pues iría de 700 a 1.100 euros, siendo Madrid y Barcelona bastante más caras que otras ciudades. España es una muy buena opción si buscas estudiar en español o en formato bilingüe con un coste de vida controlado. En Estados Unidos, las tasas universitarias en públicas suelen ser de 25.000 a 40.000 dólares al año y las privadas pueden ir de 40.000 dólares a 70.000 o más. Bastante caro. Es el destino más caro en tasas, especialmente en universidades privadas. En cuanto al coste de vida, varía de 1.200 a 1.800 euros al mes, pero obviamente en grandes ciudades se puede ir a mucho más. Hay becas y ayudas económicas, pero son competitivas y dependen mucho del perfil académico, del perfil extracurricular y del timing de la solicitud. Canadá. Aquí las tasas universitarias en públicas suelen ser de 20.000 a 40.000 dólares canadienses al año y las privadas de 30.000 a 50.000 o más al año. Es cierto que Canadá ofrece universidades públicas de muy alta calidad, pero para estudiantes internacionales no es un destino barato en tasas para nada. En cuanto al coste de vida, de 1.200 a 1.800 dólares canadienses al mes, siendo por ejemplo Toronto o Vancouver significativamente más caras que otras ciudades. Es un destino muy atractivo por su calidad educativa, por un entorno muy seguro y por unas opciones post-estudio. Pero el coste total, tasas más vida, es bastante elevado y requiere buena planificación. En cuanto a Alemania, pues tiene unas tasas universitarias en universidades públicas de 0 a 300 euros al año, lo que vienen siendo las tasas administrativas, y las privadas ya pues de 10.000 a 25.000 euros al año. En Alemania, la mayoría de universidades públicas no cobran nada de matrícula, lo que la convierte en una de las opciones más económicas de Europa en tasas, tanto como para personas de la Unión Europea como para las que no lo son. Un matiz importante: hay un estado, que es el de Baden-Württemberg, que los estudiantes que no son de la Unión Europea tienen que pagar unos 1.500 euros al año, y algunos másteres especializados pueden tener tasas, incluso en universidades públicas. En cuanto al coste de vida, iría de los 800 a los 1.100 euros al mes, y como siempre en ciudades grandes como Múnich o Frankfurt pueden ser un poquito más caras. Alemania es un sitio excelente porque tiene un nivel académico muy bueno y un coste de matrícula bajo, pero requiere una buena planificación y en muchos casos conocimiento de alemán, sobre todo para grados, hay pocos grados en inglés. En cuanto a Francia, las tasas universitarias en públicas para personas de la Unión Europea van de los 170 a los 650 euros al año. Y los estudiantes que no son de la Unión Europea, aquí sería de unos 2.800 a 3.800 euros al año. Francia sí que distingue claramente entre Unión Europea y no Unión Europea en universidades públicas. En cuanto a las universidades privadas, sería más o menos de 8.000 a 20.000 euros al año. A veces en las business school más top te suelen cobrar bastante. En cuanto al coste de vida, de 900 a 1.300 euros al mes. París es mucho más caro que las demás ciudades. Es una muy buena opción para business, ingeniería, ciencias políticas, y muchos programas requieren que sepas francés o son bilingües, aunque cada vez es verdad que hay más oferta en inglés. En Escandinavia, las tasas universitarias, en cuanto a universidades públicas, pueden ir de 0 a 500 euros al año para personas de la Unión Europea, y para estudiantes que no son de la Unión Europea sería de 8.000 a 20.000 euros al año. Un matiz importante es que Noruega es la excepción. Incluso muchos estudiantes que no son de la Unión Europea pagan tasas muy bajas o inexistentes, aunque con condiciones y cambios según el programa. En cuanto a las universidades privadas, van de los 12.000 a los 25.000 euros al año. El coste de vida sería de unos 1.200 a 1.600 euros al mes. Es uno de los más altos de Europa. La educación es verdad que es excelente y muchos grados son en inglés, pero el coste de vida es el gran reto. Incluso cuando
donde las tasas son bajas. Como hemos visto, estudiar en el extranjero no cuesta lo mismo en todos los países, ni siquiera dentro del mismo país. Al final el precio depende de tres cosas que son principales, son clave, que es el país, la universidad y la ciudad. En cuanto a los más baratos en tasas serían Alemania, Italia, Francia para personas de la Unión Europea, al igual que Escandinavia para personas de la Unión Europea. En cuanto a un buen equilibrio de coste-calidad, yo diría Países Bajos, Irlanda, Francia. Los más caros, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Escandinavia por el coste de vida. Pero en todos los países el gasto más grande no suele ser la universidad, sino el alojamiento. Por eso mismo, la ciudad importa tanto como la universidad, y aplicar tarde suele salir bastante caro, nunca mejor dicho. Después de más de 14 años ayudando a estudiantes como tú a estudiar afuera, hemos aprendido una cosa: el coste importa, pero la estrategia importa mucho más. Elegir el país adecuado, la universidad correcta y el momento oportuno puede marcar la diferencia entre una opción totalmente imposible y una decisión acertada. En eLab Education no vendemos sueños, ayudamos a convertirlos en planes reales. Así que de verdad, contáctanos para cualquier cosa, cualquier duda que tengas y nos vemos en el siguiente vídeo.